puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. Oh, 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 declarado justo soy en él. Iglesia Bíblica Casa del Evangelio, muy buenos días. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro servicio de adoración. Para eso quiero invitarle a que me acompañe con su Biblia. Vamos a estar leyendo el Salmo 34.
Salmo 34, versión Reina Valera, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Bueno, en este salmo encontramos algunas cosas que vamos hoy a tener en cuenta en este tiempo de alabanza, en este tiempo de adoración. Y lo primero que encontramos allí es que el salmista tiene una alabanza voluntaria. Él dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Él toma la decisión de bendecir al Señor. No dice: me toca bendecir al Señor. No. Hay una decisión voluntaria, pero no solo voluntaria, sino una decisión continua. Dice que lo va a bendecir en todo tiempo, no solo en los tiempos buenos o en los tiempos neutros, si los podemos llamar así, sino en todo tiempo, incluso en esos tiempos que a veces son bien dificultosos. Pero algo que me gusta también es que dice ahí en el mismo verso 1, su alabanza estará de continuo en mi boca. Es decir, la alabanza del salmista no solo es voluntaria, no solo es continua, sino que es audible. Que hoy podamos hacerlo de esta misma manera. Alabémoslo voluntariamente, alabémoslo de manera continua, pero también hagámoslo hoy de manera audible. Y luego en los versos que aparecen allí hace una invitación, dice el verso 3, engrandeced a Jehová conmigo. Ya él no quiere alabarlo solo, él hace una invitación, y esa es la invitación que hoy tenemos como iglesia para que juntos podamos engrandecer al Señor, podamos exaltar, como dice el mismo salmista, aún a su nombre. Y luego da como un testimonio personal cuando él buscó al Señor, y dice que lo buscó, que él le oyó y lo libró. Que hoy podamos juntos, en esa misma confianza, buscar del Señor. Él nos escucha, alabémoslo y permitamos que Él obre en nuestra vida. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de poder acercarnos a ti. Que hoy, como lo expresa este salmo, tengamos esa decisión voluntaria de alabarte, que sin importar la circunstancia que podamos estar viviendo, sin importar la situación que podamos estar pasando, podamos nosotros alabarte de manera continua, en todo tiempo, Señor. Y no solo en todo tiempo, Señor, sino que hoy nuestra alabanza sea audible, que podamos levantar nuestra voz y alabarte a ti, sabiendo, Señor, que aunque hoy estamos a la distancia y aunque tal vez estamos cada uno en casa, de alguna manera estamos de manera colectiva engrandeciendo tu nombre y convencidos, como lo expresa el mismo Salmo, que cuando te buscamos, Señor, tú nos oyes, y no solo nos oyes, Señor, sino que tú también nos ayudas. Es por eso que en esta hora queremos alabarte, queremos exaltar aún a tu nombre y queremos en esta mañana, Señor, cantarte juntos, roca inconmovible. Cantémosla a él, iglesia, la roca inconmovible. Si mis pies resbalan al andar, me golpean las olas sin cesar y siento que me ahogo en
Escondido en tu gracia estoy, aferrado a tu promesa, oh Dios, de que hasta el final me sostendrás. La roca de mi salvación, la roca fiel, poderosa es su voz. La roca de mi salvación, la roca fiel, infinito es su amor. La roca inconmovible. Mi refugio en la tempestad, en tormentas hoy puedo cantar. Escondido en tu fuerza estoy, aferrado a tu promesa, oh Dios, de que hasta el final me sostendrás. La roca de mi salvación, la roca fiel, poderosa es su voz. La roca de mi salvación, la roca fiel, infinito es su amor. La roca inconmovible. La roca inconmovible. Sobre la roca estoy de pie y lo demás arena es. Firme estaré, y al no poder su rostro ver, descansaré en su gracia fiel. Firme estaré, sobre la roca estoy de pie y lo demás arena es. Firme estaré, y al no poder su rostro ver, descansaré en su gracia fiel. Firme estaré, la roca de mi salvación, la roca fiel, poderosa es su voz. La roca de mi salvación, la roca fiel, infinito es su amor. La roca de mi salvación, la roca fiel, poderosa es su voz. La roca de mi salvación, la roca fiel, infinito es su amor. La roca inconmovible. La roca inconmovible. En el mismo Salmo 34, pero desde el verso 8, dice el salmista: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová todos sus santos, pues nada le falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Aquí una invitación más
gustad y ved, como quien dice, prueben y comprueben que Jehová es bueno. La invitación, confíen en Él, y luego la ilustración. Los leoncillos tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Cantémosle en esta mañana, Dios poderoso. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir, tus obras grandes son. Las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la canción. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre. Te exaltaremos.
el Señor es. Acompáñame con su Biblia al libro de Santiago. Vamos a estar leyendo en el capítulo 5, desde el verso 1 al verso 6. Santiago 5, del 1 al 6 dice: Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las misericordias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Hoy oramos, Señor, y pedimos, háblanos a través de tu palabra. Que el propósito por el cual tú permitiste que esta palabra fuese escrita, ese se cumpla en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te lo pedimos en tu nombre, Padre. Amén y amén. Hoy vamos a estar tratando el tema el cristiano y las riquezas. ¿Cómo se llama la enseñanza? El cristiano y las riquezas. Estamos llegando a la recta final de nuestro estudio del libro de Santiago. Ya estamos en el último capítulo, que es el capítulo 5, y si Dios lo permite, de hoy en 8 días estaremos terminando. Y acabamos de leer, como usted lo pudo notar, un pasaje que no es fácil. Es un pasaje que suena muy fuerte, y que si no fuera porque estamos haciendo un estudio expositivo de esta carta, seguramente lo pasaríamos por alto. Pero algo que debemos recordar es que toda la escritura, y cuando habla de toda, es toda, incluso el pasaje que leímos, fue inspirada o es inspirada por Dios y útil. ¿Útil para qué? Para enseñar, corregir e instruir en justicia. Por lo tanto, es necesario que aún estudiemos esta parte. Además, también es bueno que nosotros podamos conocer qué dice la Biblia con un tema tan importante como son las riquezas. Algo que nosotros debemos de reconocer es que existe un deseo presente, podríamos decir, en todas las personas, y ese deseo es de progresar ganando más dinero. ¿Por qué hay ese deseo? Porque de alguna manera tener dinero genera alguna sensación de seguridad, y además porque el dinero nos da la capacidad de adquirir todo lo que nosotros necesitamos. Podríamos decir que vivimos en un mundo donde es imposible vivir sin dinero. Pero el problema es que a veces pareciese que no se tiene lo suficiente, porque en ocasiones cuanto más se gana, más se quiere. Y es cuando surge la pregunta, ¿cuál debería ser la actitud del creyente frente a las riquezas? Y en el pasaje que acabamos de leer, precisamente encontramos dos cosas con respecto a las riquezas, las cuales nos van a ayudar frente al tema. Y sobre estas dos cosas vamos a tratar el sermón de hoy. Hoy vamos a ver dos cosas allí. Uno, una amonestación. Y luego vamos a ver la razón de esa amonestación. Y este estudio lo vamos a hacer a través de muchas preguntas. Entonces todo el tiempo vamos a estarnos como preguntándonos cosas con respecto al pasaje y haciendo mucho uso de la escritura. Por eso le invito a que tenga su Biblia a la mano. Entonces vamos a comenzar con el primer punto
que nos habla de una amonestación. Acompáñeme ahí nuevamente a Santiago capítulo 5 verso 1. Dice: vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Aquí, en este primer verso, encontramos una amonestación, pero es una amonestación muy fuerte. De hecho, quisiera leerles en la versión, en la NBI, dice: ahora escuchen ustedes ricos, lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. ¿Cómo le parece eso? Fuerte, ¿verdad? Ahora, esta amonestación que acabamos de leer puede llevarnos a pensar y a concluir muchas cosas que posiblemente no son correctas. Por eso, como lo decía hace un momento, vamos a hacernos algunas preguntas que generalmente pueden surgir al leer un pasaje como este, y las vamos a estar aclarando para que podamos entender lo que Santiago realmente está diciendo en su carta. Entonces, la primera pregunta es: ¿esta amonestación es una amonestación para todos los ricos? La respuesta es no. Lo que Santiago está diciendo no es para todos los ricos en general, y eso lo vamos a estar viendo en la medida que desarrollemos el tema. Santiago hace una amonestación solo a los ricos que están manejando sus riquezas de una manera incorrecta o, podríamos decirlo, pecaminosa. Entonces, esta amonestación fuerte que acabamos de ver no es una amonestación a todos los ricos en general. Otra pregunta que puede surgir, porque como encontramos aquí la carta de Santiago escrita a un grupo de creyentes, estos ricos a los cuales amonesta Santiago, ¿son creyentes o eran creyentes? Bueno, pues la mayoría de comentaristas bíblicos dicen que estos ricos a los cuales se les está amonestando no eran creyentes, sino que posiblemente eran personas que, asistían a la iglesia, que habían hecho tal vez una profesión de fe, decían haber creído en Jesucristo, pero no vivían conforme a esa profesión de fe. Recuerde que el libro de Santiago nos recuerda que si somos cristianos debemos demostrarlo con nuestra vida, no solo diciendo que lo somos. Y estas personas, aunque estaban en la iglesia, se estaban comportando o dando, como dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Los frutos que ellos estaban dando no demostraban que realmente eran creyentes. Recordemos que asistir a una iglesia no nos convierte en creyentes. Como decía o escuché hace muchos años, entrar a un garaje no lo convierte en carro, o entrar a un establo no lo convierte en burro o en caballo. Lo mismo pasa con la iglesia. El hecho de yo asistir a una iglesia no me hace creyente. Ahora, los estudiosos dicen esto, que seguramente no eran creyentes, porque la amonestación que aparece acá no parece una invitación a arrepentirse, porque en ningún momento les dice arrepiéntanse de lo malo que están haciendo, no. Más bien parece una preparación para el mal que les viene. Es decir, les está diciendo lloren a gritos. Dice la otra versión, llorad y aullad, porque venía un tiempo de dolor y de sufrimiento. ¿Cuándo sería ese tiempo? ¿O cuándo va a ser ese tiempo? Cuando el Señor regrese. Recordemos que cuando el Señor regrese, para el creyente será un día glorioso y de disfrute, pero para el no creyente, así vaya a la iglesia, será un día de dolor y de sufrimiento. Entonces, Santiago, ¿qué les dice a estos ricos? Llorad y aullad. Les dice la otra versión, lloren a gritos. Y hay una diferencia entre llorar en arrepentimiento y entre llorar sin arrepentimiento. Porque nosotros podemos llorar en arrepentimiento, y como lo dijo Juan Calvino, él decía, sin duda el arrepentimiento tiene sus lágrimas, pero estas están mezcladas con el consuelo y no llegan a ser aullidos. Entonces, vamos concluyendo esas preguntas. Número 1, no es una amonestación para todos los ricos. 2, esta amonestación que aparece acá
posiblemente era para ricos que no eran creyentes. Ahora, surge otra pregunta. ¿Es malo ser rico? ¿Será que de pronto Dios condena a los ricos o Dios está en contra de las riquezas? La respuesta, como las anteriores, es no. La Biblia no condena las riquezas y por lo tanto, pues nosotros tampoco debemos hacerlo. De hecho, podríamos decir que las riquezas son una bendición que el Señor da. Allá en el libro de Proverbios, recuerde que Salomón escribió el libro de los Proverbios, fue un hombre bastante rico, y él dijo que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es decir, es el mismo Señor que en su gracia permite que algunos sean ricos. Entonces, no es malo ser rico. De hecho, cuando nosotros miramos en la Biblia, encontramos a varios ricos piadosos. Por ejemplo, acompáñenme a Génesis 13:2. Dice, y Abraham era riquísimo, no era rico, era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Allí vemos cómo la Biblia nos muestra a un hombre piadoso, Abraham, pero era rico y no fue condenado por eso. Acompáñame a Job, capítulo 1, verso 3, y mire la descripción de lo que Job tenía. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Una vez más, encontramos en la palabra un hombre rico, Job, del cual Dios dio testimonio de ser un hombre justo. Pero si miramos en el Nuevo Testamento también encontramos otros hombres ricos, pero hay en Mateo, capítulo 27, verso 57, hay uno y dice el verso, cuando llegó la noche, vino un hombre, note ahí, rico de Arimatea, llamado José, y escuche, que también había sido discípulo de Jesús. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento encontramos hombres piadosos ricos y no fueron condenados por eso. Entonces, aquí el problema no es ser rico, el problema no son las riquezas. Incluso el mismo proverbista dice que el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Es decir, Dios hizo al rico, Dios hizo al pobre. Entonces, ¿el problema en dónde está? El problema está en el amor que se tiene a las riquezas. Ahí es donde surge el verdadero inconveniente. Acompáñeme como a 1 Timoteo, capítulo 6, verso 10. Yo le decía, tenga su Biblia a la mano porque hoy vamos a ver varios pasajes, ya que este tema es importante que podamos verlo a través de la Escritura. 1 Timoteo 6, 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Note, no es el dinero, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, ya vimos que esa amonestación fuerte no es para todos los ricos. Vimos que esos ricos a los cuales Santiago amonesta muy seguramente no eran creyentes. También vimos que Dios no condena las riquezas, pero ahora surge una última pregunta para culminar este primer punto. ¿Quién es rico? ¿Usted no se lo ha preguntado? ¿Quién es rico? Ahora, ¿por qué digo que no es una pregunta fácil de responder? Porque la definición que la gente tiene de rico es una definición muy subjetiva. Y cada uno tiene una opinión frente a esto. De hecho, alguien dijo que el rico es aquel que tiene más dinero del que necesita. El problema está en que la definición de necesidad varía considerablemente. Por ejemplo, en el 2011, yo no sé si usted se acuerda, salió un congresista, en esa época los congresistas ganaban 21 millones de pesos, salió y dio una declaración pública diciendo que el dinero que él daba no alcanzaba para la gasolina que él tenía que pagar. Entonces, la definición de necesidad en este caso
variaba bastante. Pero yo les digo que no es fácil definir quién es rico, porque, por ejemplo, si usted va y le pregunta al gerente general de una empresa que tiene su buena casa, su buen vehículo, tal vez tiene casa para salir a vacacionar, tal vez tenga oportunidades de viajar fuera del país, y usted se le acerca y le dice, señor, ¿usted es rico? Él va a decir, no, yo no soy rico. Rico el dueño de la empresa. Ese sí es rico, ese sí tiene plata. Y si usted va al dueño de la empresa y le dice, señor, ¿usted es rico? Él va a decir, ¿rico yo? No, rico los Ardila Lule. Ellos sí tienen plata, son dueños de empresas mucho más grandes que las mías. Pero si usted va a los Ardila Lule y les dice, ¿ustedes son ricos? Ellos dicen, ¿ricos nosotros? No, ricos los Santo Domingo. Ellos son dueños de bancos, ellos sí tienen plata en abundancia. Pero si usted va a los Santo Domingo y les dice, ¿ustedes son ricos? Ellos dicen, ¿ricos? No, rico Bill Gates. Ese sí tiene plata. Ahora, pensemos un poco más allá. Si nosotros fuéramos a los países de África, que hay unos países que se consideran los más pobres de este mundo, uno de ellos es Burundi, otro es Níger, y les preguntamos, ¿ustedes quiénes creen que son ricos? Ellos podrían decirnos, ricos los de Ciudad Verde. Esos tienen techo, tienen comida, tienen ropa. Ricos los de Bosa, ricos los de Bogotá, porque no viven la condición que nosotros estamos viviendo. Ahora, ¿por qué le digo esto? Para que usted medite por si se considera muy pobre, porque a veces el concepto de rico puede variar de gran manera. Entonces, concluimos este primer punto. La amonestación no es para todos los ricos. Ser rico no es malo. Ser rico no es pecado. Entonces, volviendo a las preguntas, surge otra pregunta. Si el problema no es ser rico, ¿por qué la amonestación tan fuerte que está haciendo Santiago acá? Bueno, pues allí nos da lugar para el segundo punto, y es las razones de la amonestación. Acompáñenme nuevamente a Santiago, capítulo 5, pero vamos a leer del verso 2, el verso 2 y 3. Dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. La primera razón por la cual esas personas ricas son amonestadas es por el mal uso de las riquezas. No es por las riquezas, es por el mal uso de las riquezas. Y ese mal uso, aquí en lo que acabamos de leer, lo vemos representado en la acumulación de las mismas. Es decir, el problema es que ellos estaban acumulando riquezas. Y Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, los amonesta por ello. Ahora, otra pregunta. Entonces, ¿es malo ahorrar? Porque si ellos están guardando y Santiago los amonesta por guardar, ¿es malo ahorrar? Bueno, la respuesta, como la mayoría de las anteriores, es no. De hecho, la Biblia nos aconseja ahorrar. Mire lo que dice Proverbios, capítulo 6, el verso 6 al 8. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Aquí vemos la invitación al ahorro. Entonces, ahorrar no es malo. De hecho, el ahorro de alguna forma refleja el corazón de un mayordomo fiel. Y nosotros somos mayordomos, no somos los dueños, somos los mayordomos de lo que Dios nos ha permitido tener. De hecho, usted recordará del caso de José, el hijo de Jacob, el hijo menor que fue llevado a Egipto.
cuando él fue puesto como segundo al mando después de Faraón, ¿qué hizo durante 7 años? Ahorró. ¿Recuerdan? Él ahorró 1/5 de cada cosecha y 1/5 de cada cosa, y Dios nunca lo amonestó por ello. Pero aquí, en Santiago, el problema con estos ricos es que ellos no estaban ahorrando, ellos estaban ¿qué? Acumulando. Y aunque ahorrar y acumular parecen dos cosas iguales, ¿verdad? Parece que no son tan diferentes. Sí son diferentes, y la diferencia entre ahorrar y entre acumular está en la intención o en la razón por la cual yo guardo las cosas. Ahí está la diferencia. Porque la acción es la misma. Cuando usted ahorra, guarda. Cuando usted acumula, guarda. Pero la diferencia la hace la intención por la cual se guarda. Y los ricos que está amonestando Santiago no están ahorrando, están acumulando. Por eso el mismo verso que leíamos lo expresa. Pero miremos nuevamente Santiago 5:2 para que confirmemos por qué ellos estaban acumulando. Mire, dice, vuestras riquezas están ¿qué? Podridas, y vuestras ropas están ¿qué? Comidas de polilla, y vuestro oro y vuestra plata están ¿qué? Enmohecidos. Recordemos algo, en la época a la cual Santiago está escribiendo, en la época en la cual él escribe, las riquezas se representaban generalmente en 3 clases de cosas: granos, ropa y oro y plata. Y las condiciones en que se encontraban esas riquezas expresaban que estaban siendo acumuladas. Los víveres o granos se estaban pudriendo. La ropa se la estaba comiendo la polilla. Y el oro y la plata se estaban enmohecidos. Entonces, esta condición no muestra ahorro, muestra ¿qué? Acumulación. Y detrás de la acumulación generalmente se manifiestan problemas del corazón. Cuando alguien no es que ahorra, sino que entra a acumular, puede manifestar algunos problemas, como cuáles. Por ejemplo, uno de ellos, egoísmo. Generalmente la gente que acumula es egoísta. ¿Por qué? Porque en lugar de ayudar al pobre, en lugar de aliviar las necesidades de aquellos que les falta, se dedican a acumular a sus riquezas, posiblemente para alimentar sus propios placeres egoístas. Cuando alguien acumula, demuestra una cosa: está pensando solo en él mismo. Y ustedes saben que hay personas que les gusta guardar las cosas que nunca vuelven a utilizar. Hay personas que guardan cosas que nunca en la vida vuelven a utilizar, en lugar de con esas cosas ayudar a otros que posiblemente sí las necesitan. Y esas cosas que guardan generalmente se dañan o pasan de moda, nunca se disfrutan, y cuando esa persona fallece, esas cosas quedaron ahí. Recuerde que no hay entierro con trasteo. Así como nosotros vinimos sin nada, de la misma manera nos vamos a ir. Y una de las características del verdadero creyente es precisamente la generosidad, es precisamente la ayuda al necesitado. Hay un pasaje, yo les dije una vez más, vamos a leer bastante palabra. Hay un pasaje donde el Señor Jesús está hablando acerca del juicio final. Y mire lo que dice, acompáñeme a Mateo 25, el verso 34 al 40. Y mire cómo el Señor dice acá: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento
y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Verso 40. Respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, aquí vemos que esa característica del creyente, ¿cuál es? Generosidad, ayuda. Él no acumula, ahorra sí, pero no acumula. Y él es generoso y ayuda. Entonces, cuando nosotros recordamos las necesidades de nuestro prójimo y damos generosamente, reflejamos la generosidad que Dios ha tenido para con nosotros. Porque cuando nosotros evaluamos nuestra vida, podemos ver a un Dios generoso en todos los aspectos. La Biblia dice que de tal manera, hablando de la grandeza de su amor, entregó a su Hijo para nuestra salvación. La misma palabra dice que Él no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Eso de qué nos habla? Generosidad. Entonces, cuando nosotros acumulamos, estamos mostrando que hay un problema en nuestro corazón. ¿Cuál es? Egoísmo. Por eso Santiago amonesta a estos ricos. Otro problema que se manifiesta cuando se acumula es confiar en las riquezas antes que en Dios. Confiar en las riquezas antes que en Dios. Sin darnos cuenta, generalmente aquel que decide acumular, lo que puede estar buscando es la independencia de Dios, ser autosuficiente, no tener que depender del Señor, sino que tener todo lo necesario por si Dios falla, por si a Dios se le olvida, tal vez. Pero hay un caso, no sé si usted lo recuerda, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y tuvieron hambre, y el Señor les envía maná. Y Él les da una orden que pudiesen recoger un efa, creo que era, de maná, para que pudiesen alimentarse diariamente y que no tomaran más de esa cantidad ni la guardaran para el otro día, porque se iba a dañar. Pero la Biblia nos cuenta que la mayoría, cuando cayó el maná, cogieron para el día, pero también tomaron para los siguientes días. Es decir, acumulaban. Ellos pensaban y decían, bueno, tal vez hoy Dios nos dio, pero mañana quién sabe, entonces yo mejor guardo. Pero el Señor les había prometido que Él les iba a dar. Ahora, ¿qué pasó con aquello que guardaron? Dice la Escritura que se pudrió y al otro día ya no servía para nada. Entonces, a veces, cuando nosotros decidimos acumular, podemos estar queriendo independizarnos de Dios. Queremos ser autosuficientes. Pero nosotros estamos llamados a planear, estamos llamados a proyectarnos, a ahorrar, pero no estamos llamados a eliminar ese elemento de la fe, de la confianza y de la dependencia del Señor. Recuerde que nosotros fuimos creados, es decir, no somos autosostenibles ni autosuficientes. Fuimos seres creados y dependemos completamente de aquel que nos creó. Ahora, otra cosa. Como un pecado lleva al otro y ellos tenían problemas en su corazón por lo cual estaban acumulando, también hicieron otras cosas, que es la segunda razón por la cual fueron amonestados. Volvamos a Santiago, capítulo 5, pero desde el verso 4 al 6. Dice: He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Entonces, la segunda cosa por la cual son amonestados, ya vimos que la primera fue por el mal uso de las riquezas, que manifiesta problemas del corazón, egoísmo y de alguna manera desconfianza
en el Señor, es decir, confianza más en las riquezas que en Dios. Pero aquí también los amonesta, no solo por acumular, sino los amonesta por la forma como obtuvieron esas riquezas. Y como acabamos de leer, la manera como ellos obtuvieron las riquezas fue de una manera injusta. Ellos hicieron cosas incorrectas, no fueron justos en sus negocios. Dice aquí la Escritura que no pagaban a sus obreros o pagaban menos de lo que habían pactado, es decir, nunca fueron justos, e incluso nos habla de que posiblemente llegaron al asesinato por el deseo de ¿qué? De obtener riquezas. Y aquí es bueno preguntarnos, ¿yo soy justo en mis negocios? ¿De alguna manera hago las cosas de forma correcta? ¿Pago lo justo? ¿Pago lo debido? Porque a veces nosotros podemos permitir la injusticia para la obtención de riquezas. Y esta fue una de las razones por las cuales ellos estaban siendo amonestados. Pero también estos ricos, en el mal uso de sus riquezas, como dice la Escritura ahí en el verso 5, dieron lugar al desenfreno, vivieron en deleites y fueron disolutos. Y Santiago les está recordando que esa vida de lujo y esa vida de felicidad aparente no era otra cosa que un engorde para el día de la matanza. Estos ricos habían cambiado algunos años de placer por una eternidad de dolor y sufrimiento. Y Santiago nos recuerda que ese tipo de vida es una vida sin esperanza. Ahora, lo que no sabemos es si todos los ricos a los cuales Santiago amonestó oyeron la amonestación, porque tal vez podrían ya no estar en la iglesia. Pero lo que sí podemos asegurar es que los creyentes sí escucharon la amonestación. Y aunque esta amonestación no era para los creyentes en general, ellos recibieron enseñanzas. Y esas enseñanzas recibidas en la iglesia o en los creyentes a los cuales Santiago les escribió, son las mismas enseñanzas que debemos de aplicar hoy en día y quisiera recordárselas brevemente. De alguna manera, aplicando este mensaje, podemos decir que debemos de tener cuidado con deslumbrarnos con las riquezas. Cuidado, no permita que las riquezas lo deslumbren. Posiblemente estos hermanos a los cuales hacían parte de los judíos que estaban esparcidos, creyentes, estaban deslumbrados con las riquezas de los demás. Recuerde que en el capítulo 2, si no estoy mal, cuando estuvimos hablando del favoritismo, Santiago amonesta a los creyentes porque ellos les daban un lugar especial a los ricos. De alguna forma ellos los veían como alguien que podía ayudarlos y de alguna forma estaban deslumbrados por ellos. Pero nosotros debemos de recordar que las posesiones terrenales son como las olas del mar. A veces vienen, a veces van. Por lo tanto, nosotros no debemos de basar nuestro destino en la inestabilidad de las riquezas terrenales. Por eso, cuidado con dejarse deslumbrar por las riquezas. Otra enseñanza que encontramos acá. Cuidado con envidiar a los ricos. Cuidado con envidiar a los ricos. No envidie, hermano, no anhele la vida del rico opresor, porque la vida del rico opresor, como los que amonesta Santiago, es una felicidad temporal y el castigo, como vimos, será severo. Ahí les dejo para que en su lectura puedan leer el Salmo 73, el Salmo de Asaf, el cual tuvo tentación de resbalar a causa de cómo veía que le iba a los ricos. Pero luego cuando él comprendió el fin de ellos, cuando entró al templo, adoró al Señor y dio gracias por la condición que él estaba viviendo. Ahora, muchos aquí en la tierra envidian a los ricos a causa de su riqueza, a causa de su influencia, pero en el momento de la muerte, muchos de aquellos que son ricos en lo material se encuentran en bancarrota espiritual.
Y la verdad, lo que cuenta es cómo estamos nosotros espiritualmente, no cuántas riquezas tenemos. Nunca olvidemos que Dios proveerá para todas nuestras necesidades. Puede que no la haga de la manera como nosotros queremos, pero Él siempre será fiel. Otro consejo: cuidado con acumular riquezas ignorando las instrucciones que Dios nos da. La invitación, iglesia, es que podamos ser mayordomos fieles de los bienes que Dios nos ha confiado, sean pocos o sean muchos. Ahorre, pero no acumule. Confíe en que Dios ve todas sus necesidades. Recordemos nuevamente a José. José ahorró, pero no pensando solo en él. Porque él, todo lo que ahorró durante 7 años no era para él, sino que a través de su ahorro sirvió a muchos, salvó a muchos. Por eso, mientras usted ahorra, piense a través del filtro de la provisión de Dios, consciente de que Dios siempre ayudará. Él es el que nos provee. Y piense a través del filtro de la generosidad. Sea agradecido y esté siempre listo a compartir. No acumule, ahorre. Sea generoso con el necesitado, pero también sea generoso con la iglesia a la cual usted pertenece. Nunca sacrifique su ofrenda o sacrifique el aporte que usted decidió dar a la iglesia para ahorrar o tal vez para gastarlo en otro tipo de cosas. Como lo expresó el Señor, haga tesoros en el cielo. Ahora, ¿qué son tesoros en el cielo? Los tesoros en el cielo no son obras para alcanzar la salvación. Recuerde que nosotros somos salvos por gracia. Pero los tesoros en el cielo es todo aquello que tiene efecto que dura por la eternidad. Por eso, sea generoso. Palabras finales. Si usted ya puso su fe en Jesús, recuerde que Jesús no acumuló. Al contrario, dice la palabra que Él se despojó de su gloria. Recuerde que de alguna manera, cuando Jesús fue tentado por el diablo para obtener, ¿Él qué hizo? Él no cedió a la tentación. Todo lo que Jesús obtuvo para nosotros lo tuvo de manera lícita. Por eso, se considere usted un rico pensando en todo lo que vimos de quién es rico y quién no. O se considere usted pobre. Todos tenemos la misma responsabilidad ante el Señor por los bienes que Él nos ha dado. Tenemos la responsabilidad de mantener nuestras prioridades en orden. Tenemos la responsabilidad de encomendar nuestro trabajo al Señor. Tenemos la responsabilidad de evitar desperdiciar nuestras vidas y nuestros bienes en cosas que no duran en la eternidad. Y tenemos la responsabilidad de ser generosos con su obra, porque la iglesia sostiene la iglesia. Amén. Ahora, si usted aún no ha reconocido a Dios como su Señor, recuerde que no vale la pena disfrutar un tiempo aquí en la tierra por una eternidad de dolor y de sufrimiento. No ponga su confianza en las riquezas ni en los bienes. Corra a Dios en arrepentimiento y fe para que alcance la gracia de la salvación. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la palabra que hoy has traído a nuestra vida. Hoy oramos, Señor, y pedimos ayúdanos a ser mayordomos fieles. Ayúdanos a entender que la esperanza no está en la acumulación de bienes. Ayúdanos, Señor, a entender que todo proviene de ti. Ayúdanos a entender que tú eres quien realmente ha sustentado nuestras vidas y ha provisto hasta el día de hoy. Perdónanos, Dios, si hemos sido tacaños, si tenemos problemas de egoísmo porque queremos acumular y pensamos solo en nosotros y no estamos dispuestos, Señor, a dar a otros. Perdónanos, Señor, si aún somos de aquellos que guardamos las cosas que nunca vamos a utilizar.
en lugar de mirar quiénes tienen necesidad y poderles ayudar. Perdónanos, Señor, si aún en ese egoísmo hemos hecho o dejado a un lado tu iglesia y hemos dejado, Señor, de dar nuestro aporte, de dar nuestra ofrenda, pensando más en nosotros mismos que en el bienestar y en la extensión de tu evangelio. Perdónanos, Dios. Ayúdanos a ser mayordomos fieles. Ayúdanos a ahorrar, Señor, pero siempre filtrar todo sabiendo que tú eres proveedor y sabiendo, Señor, que la característica de un creyente es la generosidad. Perdónanos, Dios, si hemos puesto nuestra confianza en las riquezas. Ayúdanos a colocar nuestra confianza en ti, porque como dice la Escritura, como lo dijo el salmista, tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Ayúdanos, Señor, a permanecer confiados en ello y a tener nuestra esperanza solamente en ti. Te lo pedimos en tu nombre, Padre. Amén y amén. Damos gracias al Señor por este tiempo de ministración a través de la adoración y la predicación de su palabra. Oramos para que haya sido edificación para tu vida y la de toda tu familia. Te invitamos a compartir los links de estas enseñanzas a otros para que también puedan ser edificados. Aunque no nos estamos reuniendo físicamente, puedes seguir ofrendando para el sostenimiento de esta obra a través de los medios ya indicados. Estamos confiados de que el Señor gobierna desde el cielo y está en control de este tiempo. Él es nuestro proveedor y nos seguirá sosteniendo como lo ha hecho hasta ahora. Que Dios les continúe bendiciendo. Bueno, llegamos al final de nuestro servicio de adoración. Antes de despedirnos, como siempre, vamos a estar orando por aquellos que cumplieron años durante esta semana. Esta semana estuve de cumpleaños Samuel Durán, Elsa Galeano, Lina Vanessa Díaz y Marielita Chamor. Voy a invitarlos para que me acompañen y juntos podamos orar por ellos. Padre, te damos gracias por la vida de Samuel, te damos gracias por la vida de doña Elsa, por la vida de Lina Vanessa, por la vida de Marielita. Hoy, Señor, como iglesia nos unimos para orar por ellos, para darte gracias porque permites celebrar un año más de nacimiento. Pedimos bendíceles, ayúdales, Señor, en todos esos proyectos y planes y sueños que van conforme a tu voluntad. Dales larga vida, Señor, y guárdalos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, un abrazo para todos, Dios los bendiga y nos vemos de hoy en 8 días. Bendiciones.